Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de Qué y síguenos. Normalmente siempre, pero en fechas navideñas y después de fines de semana, puede ser que nos hayamos pasado un poquito en la comida y en la bebida. Con respecto a la bebida, sobre todo, es posible haber abusado incluso de las alcohólicas, lógicamente, ¿no? Y nos pasa lo que nos ocurre a todos, que al día siguiente tienes esa sensación de dolor de cabeza, de que estás un poco perdido, de que te cuesta un poco pensar. Algunos ya tienen la resaca enorme incluso, ¿no? Bueno, pues en este artículo os proponemos ideas que de verdad te pueden quitar la resaca. Algunas dicen que hasta lo hacen de golpe. Empecemos hablando de la resaca, que son los síntomas desagradables, como les cuento, cuando alguien ha tomado gran cantidad de alcohol. Dolor de cabeza, mareos, náuseas, puedes tener fatiga, latidos del corazón acelerados, ansiedad, sensibilidad a la luz y al sonido y sobre todo también, ¿por qué no?, mucha sed, ¿a que sí? En los últimos años ha habido muchos suplementos vitamínicos que te ofrecen un beneficio para aliviar estos síntomas de la resaca. Por ejemplo, se habla ahí mucho, y es cierto, de las pastillas de vitamina B12. Hay un momento del año en el que la mayor parte de la población presenta resaca. Y lógicamente, además de los fines de semana, es el día 1 de enero, después de haber disfrutado toda la noche y de haber cometido algún exceso, unos más, otros menos. Todos conocemos algún remedio típico que nos ha contado algún amigo, una amiga, el experto, el cuñado, ¿verdad? La resaca se puede eliminar de muchas maneras y nos cuentan pues, que hay formas como por ejemplo tomarse una aspirina o un alimento concreto que es beneficioso para el cuerpo y que por tanto no va a hacer nada más que simplemente darnos alimento. En este año 2022 aún no hay un remedio científico certero 100% para acabar con la resaca. Esa es la mala noticia que os tengo que dar. No obstante, sí que hay algunos métodos que se decían de la abuela o del amigo, que alivian estos síntomas propios del trastorno que ocurre al día siguiente de haber tomado alcohol. Hay algunos superalimentos también que nos pueden ayudar a sobrellevar un poquito esta situación. Antes que nada, hablemos de hidratación. De forma natural, es posible combatir la resaca para aliviar estos síntomas después de esta ingesta de alcohol, que está el cuerpo deshidratado. Y eso lo notamos. Te levantas con mucha sed, o has tomado mucho por la mañana o al mediodía en el aperitivo y luego tienes más sed. Bebes agua y eso te ayuda. Se nota que uno necesita echar agua dentro del organismo porque necesita rehidratarse. Y es que el cuerpo, aunque parece que hayamos bebido mucho, con el alcohol lo que hace es perder precisamente esa sensación de hidratación. No llega el líquido suficiente a las células. Y el objetivo del organismo durante la resaca es eso, rehidratarse. Por eso presenta de forma constante la necesidad, la sed, la boca seca y pastosa. Además de agua, hay algunas opciones que son, por ejemplo, los caldos y las sopas. Algo que tenga un líquido con un sabor especial y que además lleve nutrientes para evitar que nos deshidratemos. Hay un alimento que se puede considerar superalimento, que es el huevo. Lo hemos comentado alguna vez, los huevos tienen unas propiedades enormes, satisfactorias y alimenticias preciosas, pero para este tema también, un superalimento ideal para aliviar los síntomas de la resaca, según apuntan muchos expertos, son los huevos. Se puede tomar de la forma que queramos, cocido, pasado por agua, de una forma que sea fácilmente digerible. También te puedes tomar unos huevos fritos con puntillita, pero luego te va a costar digerir porque lleva mucha grasa, mucho frito. Los huevos tienen cisteína, es un aminoácido esencial que produce glutatión antioxidante. Además, el cuerpo humano utiliza esta sustancia, la cisteína, para descomponer muchos subproductos tóxicos y así se metaboliza al organismo mejor el alcohol y por tanto también lo podemos sacar antes de nuestro cuerpo. Una elaboración popular en Andalucía y en el sur de España es el gazpacho o el salmorejo. Dicen que ayuda a aliviar la resaca. El principal componente es el tomate, tiene también una importante cantidad de agua, permite hidratar el organismo, todos son verduras y por tanto ayuda y mucho a permitir primero que se hidrate el cuerpo con un sabor especial, que tengamos nutrientes y también que lo eliminemos de forma fácil con la orina. El salmorejo es una receta similar que también tiene muchos efectos positivos. El tomate es uno de los elementos clave en este tipo de preparaciones y nos va a ayudar. Para frenar un poquito también la resaca, algunos hablan del plátano, un superalimento muy beneficioso para nuestro cuerpo. Es otra opción ideal para aliviar esos síntomas de la resaca. Es una fruta rica en potasio. Y el potasio nos ayuda no solo a mantener fuerte la mente, sino también el cuerpo. De hecho, cuando vas a practicar deportes se recomienda el potasio y en forma de plátano muchísimo más. Beber mucha cantidad de alcohol, el cuerpo hace que pierda gran cantidad de potasio y por eso los plátanos pueden ayudarnos, además de añadirnos un alto contenido en fibra, que nos va a venir genial para reducir los síntomas gastrointestinales propios de la resaca. Así que tendríamos potasio más la fibra.
Ya tenemos varios superalimentos, el huevo, el gazpacho salmorejo y plátano. Ya estamos creando prácticamente un menú para después del día de resaca. Y los caldos, como les contábamos. Algunos caldos pueden funcionar en el organismo de forma parecida a una bebida isotónica. Hidratas el cuerpo, pero incorporas nutrientes esenciales para la salud. Dicen muchos, sobre todo si preguntas en casa a tus personas mayores, que siempre será más sano un caldo que una bebida isotónica. Eso en función de los gustos, como tú quieras. Las isotónicas también te pueden ayudar. Muchas personas optan por tomar caldo de verduras o de pollo, porque además de aliviar la resaca, te añade carbohidratos, los fideos también o el arroz, que son fácilmente digeribles en esos momentos en los que el cuerpo se encuentra prácticamente vuelto. El alcohol, recordemos que hay que recordar que no es una sustancia negativa para el cuerpo en general, aunque sí que es verdad que socialmente está muy metido en todo nuestro entorno, en todos los planetas, en todos los países del mundo y en todas las casas. Pues se habla de alcohol, en algunas zonas está prohibido, pero en general el alcohol se utiliza como elemento socializador. Bueno, pues es una bebida que tomada con abuso es muy peligrosa. Hablamos del consumo para la mayor parte del mundo muy perjudicial en aspectos concretos de nuestra vida. Un poquito de alcohol, un vasito de vino al día o una cerveza no es mala, pero abusar de él es siempre malo. Y además, si vas a realizar un trabajo concreto, el alcohol te hace perder muchos reflejos y mucha capacidad de formación, si estás estudiando, y también de desarrollo de ese oficio. En general, para la conducción está prohibidísimo el alcohol. Hay países que la tasa es 0,0, porque la sensación que tienes de seguridad es demasiado alta para lo que realmente está preparado el cuerpo. Tú crees que estás bien, tú crees que controlas, pero el cuerpo no controla y por eso se producen accidentes gravísimos. Pasarse muy de vez en cuando, en momentos puntuales del año, no debería afectar gravemente a nuestra salud, a no ser que tengamos alguna patología previa. Sin embargo, el consumo frecuente es perjudicial para cuerpo y mente, insistimos. Y por tanto, aunque no lo notes, la sustancia se va acumulando en el organismo y va alterando el funcionamiento normal. Para las personas que tengan algún problema concreto médico, también es muy importante vigilar el alcohol. No tomar medicamentos con él, por ejemplo, frenar, los que tengan problemas también de migrañas, frenar la ingesta de alcohol, eso lo vas a notar porque estarás mejor de la cabeza al día siguiente, no te dolerá tanto. Y por qué no también esas personas diabéticas, que mejor que si alternan lo hagan sin alcohol. Hay algunas patologías que pueden seguir más adelante con ello. El alcohol puede agravarlas. El vino, cualquier otra bebida alcohólica puede también acelerar esa aparición de algunas enfermedades. En algunos temas de problemas hepáticos, pues desde problemas básicos leves hasta algunos más gordos, se ha llegado a detectar problemas graves, incluso oncológicos, en el hígado. Con lo cual hay que tomarse con mucho cuidado el alcohol y tomárselo en serio. Es el principal problema para muchas personas. Es un problema también social y, ¿por qué no?, económico. Así que, si tomamos alcohol, no abusemos de él. Y si una noche nos hemos pasado, ya tenemos remedios para la resaca. Sigue activando notificaciones, suscríbete en Qué y en YouTube y síguenos porque te vamos a contar muchas cosas curiosas.